días, jóvenes. ¿Me escucha bien? Bienvenidos a esta actividad programada en el marco del 45 aniversario de la celebración de la preparatoria, de su preparatoria, de nuestra preparatoria. Los cuatro somos egresados de esta institución, no les digo de qué generación. Bueno, yo soy de una generación más antigua que la de ellos, aunque ellos se vean más viejos que yo. Con excepción de Nilerut, porque Nilerut sí se ve muy joven, está muy joven. Bien, queremos en primer término pues agradecer a los maestros que nos han venido respaldando, apoyando, permitiendo que estén ustedes participando en estas actividades. Fundamentalmente el que tiene como interés el difundir qué es lo que ha sido la preparatoria, sobre todo en contacto con egresados que se han destacado en diferentes áreas, académica, profesional, empresarial, deportiva, artística, etc. La preparatoria de Su Cárdenas tiene esta fama que tiene la preparatoria, no es gratuita. La fama de muchos se le debe a la calidad de los egresados de la institución. Y ahora bien, el 2 de diciembre se celebran los 45 años en que el presidente Luis Echeverría federaliza la escuela. Pero resulta que hay una generación de protagonistas de esa historia. Hace 45 años ellos tenían más o menos casi su edad, quizá 1 o 2 años más. Estaban aquí en las aulas. Esta preparatoria no era lo que es hoy. Creo que había unos 600 alumnos. Hoy hay 9 veces más. Y sobre todo que en ese entonces se pagaba una cooperación para poder estudiar. Sin embargo, estos jóvenes, esta generación de jóvenes, aprovecharon la visita del presidente Echeverría, precisamente, y son ellos protagonistas de este movimiento, de esta demanda que permitió que hoy ustedes estén aquí, en las condiciones en que están, en el teatro, con laboratorios y con infinidad de instalaciones. Permítanme presentarlos a nuestros invitados. En primer término, a la maestra Lilianut García, algo que también sigue, los 3 son egresados de la Universidad Autónoma de California. Ella es licenciada en Ciencias Químicas, pero no solo ha destacado en el campo académico, en su vida estudiantil también y universitaria, también fue una destacada voleibolista. De hecho, ella fue integrante de la primera selección de voleibol de la preparatoria Lázaro Cárdenas, que llegaron a participar a nivel nacional. El licenciado Julio Tejera Torres, ahorita les va a platicar él cómo vivió esos momentos en que estuvo aquí Echeverría. Sí, es la bailarina, es la faraona que anda por aquí, la de la faraona. El licenciado Tejera Torres es abogado, pero él ha desempeñado diferentes puestos en los 3 niveles del gobierno, tanto municipal como estatal y en el gobierno federal. El licenciado Marcelino Hidalgo Silva, también catedrático de esta escuela, abogado. Él ha también desempeñado diferentes puestos en gestión pública, destacando entre ellos el haber sido diputado de la legislatura estatal, la 17ª legislatura estatal, donde fue presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social dentro del Congreso del Estado. Pues bienvenidos. Y déjenme ubicar un poquito, no sé si lo vayan a hacer, pero ellos pertenecen a una generación importante. Yo soy ligeramente mayor que ellos, pero realmente nos tocó vivir cambios muy importantes, movimientos muy importantes, sobre todo ellos que venían del final de la década de los 60. A mí me tocó vivir los 60 como adolescente, donde había muchos movimientos. Básicamente América Latina estaba gobernada por puros militares, puras dictaduras militares. México era un país de bastante represión política, había presos políticos, las luchas estudiantiles estaban a la orden del día, había un contexto mundial, sobre todo en vísperas del 68, en varias partes del mundo, los estudiantes eran los que marcaban la pauta de la rebelión contra las injusticias. Esa generación a la que pertenecemos, a la que pertenecen, es una generación que quería un mundo diferente. Lamentablemente no es este el México que esperábamos nosotros ver a esta edad. Es decir, todavía tenemos tarea pendiente junto con ustedes. Y eso es lo importante, lo interesante de esta charla el día de hoy, precisamente porque Marcelino Hidalgo fue el presidente de la Sociedad de Alumnos en el momento en que se pidió la federación.
Pues dejo el uso de la palabra, en primer término, a la maestra Lidia Ruth García, que nos platica un poco sobre su experiencia de esas fechas. Buenos días. Bueno, primero que nada, me da mucho gusto ver muchas caritas conocidas de muchos de mis alumnos que he tenido la fortuna de impartirles clases en esta institución y que ya están con un pie afuera, ¿verdad? Que ya son los grandes de esta escuela y que a lo mejor en un futuro ustedes también van a estar sentados aquí compartiendo. Para mí, el ser egresada de esta escuela siempre ha sido un orgullo. Creo que lo he manifestado cuando he estado con ustedes en los salones de clase. El haber vivido esa noche en la fertilización y el haber estado aquí como estudiante en esa época, pues significó mucho para mí. En primer lugar, esta escuela para mí siempre ha sido un lugar de oportunidades. Nosotros veníamos de aquí de la Poli y veníamos así recordando pues unas instalaciones apenas se empezaron a crecer, una plaza cívica de tierra, no laboratorios, $25 cada mes para poder estar aquí. Teníamos, pues, ustedes gozan de un gimnasio, gozan de talleres, gozan de computadoras, gozan de muchísimas cosas que nosotros en ese entonces no teníamos. Entonces, esa necesidad pues nos hacía organizarnos y nos hacía tener muchos planes a futuro. A veces dicen que la necesidad lo mueve a uno, ¿no? Y empezamos organizándonos en un club de ciencias, empecé participando en un club de ciencias y en esos eventos hicimos una demostración al presidente. Obviamente con la primera inversión que hizo el presidente, pues empezamos a tener salones, a tener nuestras clases dentro de la misma construcción. Nuestra escuela empezaba a crecer y era una dinámica pues de mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque de venir de aulas, teníamos aulas, por ejemplo, en algunos espacios todavía del ex casino. Teníamos nuestro taller, por ejemplo, estaba en un aula que perteneció al casino, ¿no? Entonces era muy emocionante tener ya propias instalaciones, salones, y ver a la escuela crecer, ¿no? La primera aportación que hace el presidente, pues se construyen aulas y laboratorios. En ese entonces, por ejemplo, ustedes ahorita con toda la comodidad del mundo vienen aquí al teatro, ¿no? A observar este evento. Nosotros teníamos que irnos caminando al Instituto Mexicano de Seguro Social a las actividades, ¿te acuerdas? Que en realidad no era un problema para nosotros porque nos divertíamos bastante en el camino, ¿verdad? Nos divertíamos. Cuando queríamos irnos a un partido de básquetbol, que en aquella época Tijuana tenía un equipo, ¿verdad?, de básquetbol que sobresalía, pues por ahí algún travieso iba y fundía los fusibles y pues como nuestra escuela funcionaba cuando nosotros ingresábamos de 2 a 8 de la noche, pues no teníamos luz y nos teníamos que ir al básquet, ¿no? Entonces cosas así, era una dinámica muy interesante, éramos 300, alrededor de 300, entonces era una comunidad muy solidaria, muy comunicativa y muy alegre, muy participativa. Entonces cuando vimos que teníamos algunos
cuando empezamos nosotros como alumnas a organizarnos en el Club de Ciencias, nos empezamos a ir los sábados a las universidades aquí a San Diego, a ver qué nos donaban, a ver a qué laboratorio podíamos entrar. Tuvimos la oportunidad de entrar a un laboratorio donde, ¿se acuerdan que fueron a la Luna en el 69? Ahí tenían analizando las piedras de la Luna. Ahí me tocó conocer al descubridor del agua oxigenada. En fin, tuvimos muchas experiencias, pasábamos los fines de semana allá y veníamos aquí y hacíamos experimentos. Con el tiempo, obviamente, ya la formalización de nuestros laboratorios pues, nos dio la oportunidad de entrar a análisis clínicos y de poder encauzar ya nuestras inquietudes, ¿no? En el sentido de aprender cada día más. Esa noche del 2 de diciembre que estuvimos aquí hasta la madrugada esperando que el presidente pues, tuviera un espacio en su agenda, estuvimos conviviendo en la plaza cívica pues toda la tarde, toda la noche, cuando él se da cuenta pues que estábamos organizados, que tenía mucho entusiasmo, que se estaba organizando lo de poesía coral, los talleres, con muy pocos recursos y muy bien aprovechados los que había donado, pues obviamente que no dudó en apoyar la federalización y desde entonces gozamos. Y la escuela, con el apoyo de los alumnos, de los padres de familia, de los maestros, pues hemos ido haciendo crecer esta escuela para que ahora tenga una capacidad de 5,000 y no de 300, ¿no? Y que cada vez queden menos jóvenes afuera sin prepararse, ¿no? Entonces, les digo que esta escuela es de oportunidades porque yo creo que el que entra aquí, así como ustedes, tienen muchos sueños y todos sus sueños pueden ser realidad porque aquí recibes una educación de calidad y muchos de tus maestros te transmiten, a mí me transmitieron esa ilusión, ustedes conocen a los que les he dado clases aquí, los últimos años de química, pues yo desde esa época decidí ser química. ¿Por qué? Porque la vocación se transmite, ¿no? A lo largo de las generaciones. Esos maestros que nos formaron, pues nos dieron las bases para tener éxito en donde nosotros quisimos incursionar, ¿no? Yo tengo aquí 33 años, 5 estuve fuera trabajando como química y siempre se abren las puertas, siempre que un egresado de la Lázaro, que ahora ustedes van a llevar esa responsabilidad, ¿no? Ser egresados de la Lázaro y tener esa responsabilidad porque allá afuera esperan a personas pues, creativas, sobre todo responsables, trabajadoras, honestos, ¿no? Hay un perfil allá afuera y muy creativos, y sobre todo en esta época de su generación, la creatividad es siempre se los he dicho, es una de las herramientas que necesitan aplicar para poder sobrevivir en el mundo laboral y de generación, ¿no? En 6 meses aquí todo vence, ¿no? Electrónicamente, y ustedes se han dado cuenta de esa situación. Hay que estar creando. El haber vivido esas experiencias aquí en la Lázaro, estuvimos dando servicio social a gente de escasos recursos. Dejamos un fondo aquí en la escuela para que pues, la escuela siguiera creciendo. Atendíamos aplicando los conocimientos que ya habíamos aprendido, porque en el segundo año ya pudimos tener, somos la primera generación de 3 años, entonces en el segundo año ya pudimos tener un horario en la mañana y en la tarde dar servicio social, siempre buscando apoyar a la comunidad y a las personas más sensibles, ¿no? Que necesitaban nuestra ayuda. Los de electrónica iban y daban asesoría en las instalaciones eléctricas. Nosotros hacíamos análisis a los niños o a las personas que lo necesitaran. Los de odontología apoyaban a las personas revisándoles su dentadura y dando pláticas de buenos hábitos. Los de trabajo social, sus encuestas, sus apoyos, sus pláticas también. Entonces éramos una comunidad que siempre estaba muy sensibles y muy relacionadas con la sociedad. No nos deteníamos para juntar fondos y para apoyar a la escuela.
Durante las tardes íbamos y pedíamos donaciones a la revolución, a los comercios de la Avenida Revolución, y en la noche los subastábamos y sacábamos fondos para seguir apoyando la construcción de la escuela y el crecimiento. Hicimos el kilómetro de plata, era de monedas de aquí al centro, ¿verdad? Manejábamos pura moneda americana, así es que en ese entonces estamos hablando del 72. La moneda nacional casi no la manejábamos, la verdad. Entonces fue una época para mí muy bonita, muy bonita. Les digo, muchos planes para lograr tus sueños y para que la escuela creciera, y para que la escuela fuera lo que soy, ¿verdad? Y recibirlos a ustedes, ¿no? Y a todas las 33 generaciones. Y la satisfacción de tener ya colegas químicos, ¿no? Estoy ahorita ya con mi último semestre, ya vamos yo creo que ya lo platiqué con ustedes en alguna ocasión, ¿verdad? Pero el haber vivido la experiencia como estudiante, el haber sido estudiante, luego pasar a formar parte de la planta docente, hasta la fecha, pues ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, y lo será siempre, ¿no? La escuela de mis hijos, la escuela de muchos de mis familiares, y pues yo creo que si ustedes, al igual que todos los que hemos sido parte de esta escuela, apoyamos de esta manera, esta escuela puede seguir creciendo en la medida de lograr ideales, sueños, ¿no? Y salir lo mejor preparados posibles para ya sea el área laboral o para seguir estudiando, ¿no? Yo creo que todos hemos cumplido nuestros sueños porque aquí hemos tenido ese apoyo y esa dicha, ¿no? Y ese orgullo, honor de haber sido parte de la Lázaro Cárdenas. No sé si hay alguna pregunta. No me quito el sonido de ¿verdad? Sí, para dar margen estaríamos hablando en promedio de 4 o 5 minutos por participante, para dar margen después a la plática con el muchacho. Pedía al liceo Julio Tejera Torres. Julio Tejera Torres, bueno, desde joven es un hombre de lucha, de armas tomar, y les va a platicar ahorita su experiencia en esa época. Pero antes, permítame presentar, se acaban de incorporar a la mesa la maestra Marta Mota Parra, que es egresada, en ese entonces era estudiante de la preparatoria, hoy actualmente maestra de contabilidad. Ella fue catedrática egresada de Guadalupe y también fue catedrática de la Corte de Estados Unidos de California. Y el maestro Alfredo Quintero, que es toda la porra. Ya me dijo que es un excelente maestro. Fundamentalmente ha trabajado mucho en lo que es el área sindical, nuestro representante sindical en diferentes momentos. El maestro José Cruz Ruiz, no sé si lo conocen, pero fue representante del director de la escuela. Él pertenece a la generación 1954, no, 1975-1978. Bien, vamos a continuar con Julio Tejera, que es tan amable, Julio, dar un poco de su experiencia. Buenos días, jóvenes. Pues también nos tocó estar esa noche memorable aquí en las instalaciones. Nos citaron desde las 10 de la mañana. Aquí estuvimos, estaba el Estado Mayor controlando el ingreso a la preparatoria. Y yo no sé si a algunos de ustedes les ha tocado entrar a un evento que esté controlado por el Ejército Nacional, pues es un poquito complicado. Entonces cada vez que entramos o salíamos teníamos que entregar nuestra credencial para que nos dejaran entrar, o sea, no nos creían que éramos estudiantes. Usábamos el pelo cuando teníamos pelo, un poco largo. No se rían mucho porque a muchos de ustedes les va a pasar. Entonces, teníamos una serie de problemas porque nos habían dado la instrucción
de que el señor presidente iba a venir a hacer un recorrido exclusivamente, nos iba a decir unas cuantas palabras y que pues nos prohibieron que le hiciéramos una petición de que federalizara la escuela. Y estábamos amenazados de expulsión si hacíamos la solicitud. Entonces, pues ya saben, a esa edad que tienen ustedes ahorita, todo lo que nos prohíben nos alienta a hacerlo. Y se hicieron unas mantas caseras y había algunos jóvenes que se inclinaban más hacia el lado izquierdo que al lado derecho, y eran los que más nos estaban motivando a que presionáramos al presidente y a las autoridades educativas que venían con él, pues a que lleváramos a cabo esa petición. Pero había que librar al ejército, porque, como les dije al principio, nos estaban revisando. Y entonces, al inquieto que les dirige la palabra ahorita, se le ocurrió, ya estaba un poquito llenito. No tanto como ahorita, pero ya. Bueno, jugué fútbol americano con la preparatoria a los 3 años que estuve aquí. En aquel entonces el equipo se llamaba Vikingos. A los años le pusieron un nombre más nacional y después se llamó Cougars y ya después le pusieron Jaguares. Pero para el caso lo mismo, siempre fue la preparatoria federal. Entonces, pues tenemos que idear cómo pasar esas mantas por ese retén que había aquí en la bajada de... Bueno, nosotros le llamamos la bajada del Pitic porque así se llamaba una tienda que estaba ahí. Y pues nos envolvimos las mantas así como niños héroes, abajo del suéter, porque como era invierno, pues traíamos un suéter, una chamarra, y así metimos las mantas a la escuela. Estaba la escuela en construcción, estaban los salones donde están, bueno, no sé si sigan los laboratorios aquí en el 26, 27, por ahí. Está en construcción el segundo piso, en los salones que están aquí a espaldas del teatro también está en construcción, ahí estaba la dirección. Entonces había barrotes, había palos, había madera, había clavos, y pues ahí con mucho esfuerzo hicimos la famosa manta, la doblamos, y en medio del discurso ya llegó el presidente, no sé, alrededor de las 11 de la noche, algunos deben acordar. Pero estuvimos todo el día aquí, invierno, sí, un poquito de frío. Los servicios de camiones y taxis se acababan a las 12 de la noche, así es que cuando se acabó el acto todos nos tuvimos que ir caminando a nuestra casa. Total, empezó el discurso del señor presidente, alguna vez me lo han repetido por ahí, estaba hablando de economía nacional y de economía en la frontera, cuando de repente extendimos las mantas y en ese preciso instante nos dijo que quedaba federalizada la escuela. Y lo cumplió. Y entonces, desde ahí ya cambiaron las cosas, dejamos de pagar esa colegiatura que ahorita hablaba Lili, que pues sí es cierto, no manejábamos pesos, ni nos conocíamos. Había 2 casas de cambio en Tijuana enfrente del correo, porque los giros no se podían mandar en dólar, había que mandarlos en pesos. Dejamos de pagar, empezó a crecer la escuela, empezó a haber ya un ingreso fijo, unas cantidades importantes, y ya se terminaron de hacer algunas cosas. Para mi último año, ya en 1976, 75, 76, se empezó la construcción del auditorio. El director de la escuela, que era un maestro de meternos en problemas, porque era muy buen orador, nos puso a vender unas agendas carísimas y con eso se construyó el gimnasio y a lo mejor parte de aquí del teatro. Entonces, jóvenes, pues esa es parte de mi historia de ese día 2 de diciembre o 3 de diciembre, 2 de diciembre. Entonces, muchas gracias, Julio. La palabra a la maestra Marta Mota Parra, que era estudiante en ese entonces, y por eso también lo tocó hacer guardia. Muy buenos días, jóvenes.
Pues yo qué puedo recordar, también me imagino que ya lo comentaron los compañeros, era una noche fría y sí, nos convocaron temprano, y teníamos que estar ahí al pie del cañón, no nos dejaban salir, porque iba a llegar el presidente. Yo sí quisiera hacer mención que antes de eso, pues en mayo del 72, todavía sin ser alumna de aquí, era yo alumna de la secundaria y al igual que algunos de nuestros compañeros, fue la primera vez que bajaron al presidente de la República. No fuimos nada más nosotros, o sea, no fue nada más la poli, fue la prepa, pero era una generación anterior a nosotros, fue la última generación de 2 años y también nuestro reconocimiento a los compañeros, porque ya ahorita al ver fotografías de la historia de esa época, vemos que había algunos jóvenes que pues se atrevieron a bajarlo del camión, a que bajara a pie, y fueron, podríamos decir, los iniciadores de todo este movimiento. Una vez que el señor presidente Luis Echeverría conoció nuestra institución, pues yo creo que el cariño de los estudiantes fue lo que lo atrapó y estuvo al pendiente de nuestra institución, al grado pues precisamente de apoyarnos con lo que fue la federalización al año siguiente, ya que vino a hacer la inauguración de unos edificios. Y pues yo también como alumna, pues yo tratábamos de cooperar con las actividades de la escuela. La escuela se construyó con el esfuerzo precisamente de nuestros padres, de nosotros como alumnos, de la ciudadanía que cooperó. O sea, ya les tocó llegar y encontrar edificios, canchas y todo, qué bueno, pero fue el esfuerzo de muchas generaciones. Nosotros estábamos, como dijo el compañero Julio, entre clavos, entre tierra, entre bloques, tomando clases a veces afuera, en los campos, en la alberca, y pues también pues teníamos, como dijo la compañera Lili, que pagar, ¿verdad? Los maestros no cobraban, o sea, se les daba a lo mejor una compensación. Entonces también mi reconocimiento para todos esos maestros, ¿verdad? Que estuvieron atrás de nosotros, porque gracias a la federalización pues nosotros ya llegamos a lo mejor con una plaza y pudimos disfrutar de muchas cosas. Entonces, yo no quiero ser repetitiva, simplemente invitarlos a que también ustedes sigan colaborando con la institución. Mis hijos también estuvieron aquí, orgullosamente jaguares, al igual que yo, y el día de mañana ustedes también. Gracias. A continuación le damos la palabra al licenciado Marcelo Hidalgo, quien en ese momento, en ese entonces, era el presidente de la Sociedad de Alumnos. En otras palabras, el Grillo Mayor. Gracias, maestro. Buenos días a todos ustedes, jóvenes, maestros de la institución, señor director. Buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. La verdad es que la federalización de la escuela es un logro de todos los que estamos aquí, los estudiantes de aquella época y ustedes mismos en este preciso momento. A partir de 1968 hasta el 80, nuestro país vivió circunstancias muy difíciles. Habíamos tenido como presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz, con la represión de Tlatelolco, y en el 70 asume la presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez. Las condiciones políticas y la relación con el pueblo, con la ciudadanía, con los estudiantes particularmente, era un poco difícil, porque no se olvidaba el estudiante con conciencia de aquellos acontecimientos del 68. El presidente Echeverría, sin duda, busca la reconciliación o la conciliación o el acercamiento con los distintos sectores que conformaban nuestro país en ese entonces, pero particularmente con el estudiantado. De tal suerte que cuando él visita Baja California,
por primera vez en el 71, me parece. Es abordado por un grupo de estudiantes de la preparatoria Lázaro Cárdenas, que son la última generación de 2 años. Lo abordaron aquí en el Boulevard Aguacaliente. Hay que comentarles, nada más para que lo dimensionen, que solamente había una entrada por carretera a la ciudad, que era la de la presa, ¿verdad? Lo que hoy conocemos para este lado ni existía. De tal suerte que la caravana del presidente tenía que pasar por aquí. Los jóvenes estudiantes de esa época, de manera heroica, hay que decirlo así, se tiraron en el piso del Boulevard Aguacaliente haciendo un bloque humano muy grande que obligó al camión del presidente a detenerse, ¿sí? Y Echeverría realmente era un presidente preocupado por los estudiantes y baja del camión. Cuando baja del camión con la guardia presidencial que lo custodiaba, forcejeando con los estudiantes de ese momento, el estudiantado logra llegar a él y lo invitan a que baje a lo que es el centro escolar Agua Caliente, en ese entonces, así se llamaba, Centro Escolar Agua Caliente. Aquí funcionaba la preparatoria, funcionaba una secundaria, que trabajábamos en lo que eran las caballerizas del antiguo hipódromo de Aguacaliente, en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Muy problemáticas, muy paupérrimas. Y el presidente accede a bajar, viene, conoce nuestro centro educativo, hace un recorrido, le plantean la ayuda para nuestra escuela y accede a que, más bien, ordena, decreta un apoyo económico para la escuela para efecto de que se construya la primera planta o la primera parte de lo que sería la escuela preparatoria Lázaro Cárdenas. Y se marcha. Se programa una segunda visita para 1972, 2 de diciembre de 1973. En esa segunda visita, los compañeros profesores que estamos aquí, pues ya éramos estudiantes y aquí andábamos junto con Julio, que era también compañero de nosotros. Estuvimos en el mismo salón, algunos de los que estamos aquí en 1972. Somos la primera generación de 3 años, 1972-1975. Esa es la generación de nosotros. Entonces, en la segunda vuelta del presidente Echeverría, le planteamos que federalizara la escuela. Este hecho se puede ver aislado, se puede ver de manera particular respecto de la escuela, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que las condiciones políticas que prevalecían en el momento hicieron posible esa petición. Y como bien lo dice Julio, en principio había una discrepancia, diferencia en el sentido o no. Y eso suscitó un debate entre el estudiantado. Pero finalmente la fracción democrática de izquierda de aquel entonces en esta preparatoria, pues ganó, ¿verdad? Y determinamos elaborar las mantas en las que le pediríamos al presidente de la República que se federalizara la escuela. De tal suerte que ese 2 de diciembre, después de los discursos de cada uno de nosotros, al momento que el presidente toma la palabra, emocionado, porque le estábamos dando resultados, ¿verdad? La escuela estaba creciendo, habíamos construido la primera parte con escasos recursos, y emocionado ante el resultado que la comunidad preparatoriana le estaba mostrando, decretó la federalización de la escuela preparatoria, ahora Lázaro Cárdenas, antes Aguacaliente, ¿verdad? Y obviamente pues esto nos dio mucho gusto, no solamente porque ya no pagamos la cooperación, sino porque significó la estabilidad laboral inclusive para los maestros de esa época. Significó laboratorios, significó gimnasio, significó teatro, significó audiovisual, significó cancha, significó plaza cívica y una serie de progresos que se van a suscitar a partir
de la federalización, ¿no? Y sobre todo, la oportunidad para que los jóvenes cursaran su escuela preparatoria en la ciudad de Tijuana. Teníamos que salir antes para ir a estudiar la preparatoria. Solamente había 2 prepas aquí, la de los Pelones y la de los Surfillos. La de los Pelones era la preparatoria del estado, de la UABC, que se encontraba en la Colonia Juárez, en la rampa de Fundadores. Y la de los Surfillos, pues éramos nosotros aquí en la Lázaro, obviamente, ¿no? Y una más que era una escuela privada que era el Cuauhtémoc, que también tenía preparatoria de universidad. Y Echeverría no solamente decretó la federalización de esta escuela, también decretó la expropiación del ejido Tampico para que ahí se construyese la Universidad Autónoma de Baja California. Previo a la federalización, en el 71 nosotros habíamos invadido el campestre exigiendo y pidiéndole al gobierno de la República terrenos para construir y la construcción de la zona costa de la Universidad Autónoma de Baja California. Fueron días de lucha, de mucho movimiento, de participación estudiantil, exigiendo mejoras para el pueblo, para la ciudadanía, mejores condiciones de vida, mejores oportunidades, de tal suerte que todos estos acontecimientos sumados dieron como resultado la ciudad que hoy tenemos, el estado que hoy tenemos. La participación de ustedes a lo largo de esas 45 generaciones que han egresado en esta escuela ha sido fundamental para el progreso y para el desarrollo de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Tenemos profesionistas egresados de esta preparatoria de la mejor calidad en todas las ramas de las profesiones, ¿verdad? Producto precisamente de la dedicación de los maestros, de la dedicación de ustedes, de los jóvenes estudiantes, que a lo largo de estos 45 años han engrandecido a la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Entonces, los felicito, son ustedes parte de esa historia a 45 años, pero no por ello menos importante. Y a nosotros, pues igual, me congratulo de ser parte de esa generación, de tener amigos maestros tan importantes que tuvieron una participación muy decidida en todos estos acontecimientos. Entonces, los invito a trabajar, a estar comprometidos con su ciudad, a hacer algo por nuestra comunidad y echarle todas las ganas para que logren sus sueños y sus anhelos. Muchas gracias. Voy a hacer un pequeño agregado. El primer acuerdo que tomó el personal cuando le dieron la base, todo el personal que ya estaba trabajando, maestros, el personal administrativo, el primer sueldo fue el primer mes, el primer mes de sueldo fue el acuerdo que tomaron, es de que el primer mes de sueldo lo donarían íntegro para construir lo que es el área de la parte de abajo de la dirección de escuela. Esto fue un acuerdo en 1974, se mantuvo. Yo regresé a trabajar en la preparatoria el 1 de septiembre de 1980 y todavía me tocó hacer el donativo de mi sueldo para la escuela. A ver si ahora se atreve alguien a donar un mes de sueldo para la escuela. Bien, continuamos con ese es el amor, por eso le quiere tanto a la preparatoria. Todos nosotros tenemos un amor muy especial por esta institución educativa. Quedamos marcados toda la vida. Maestro Alfredo Quintero. Bien, jóvenes, hablando de la parte histórica que es importante en la vida de las personas, no somos ajenos precisamente a esa historia que nos permite recordarla y mandarla hacia adelante para ser mejores. En este sentido, recuerdo que en el campo de fútbol americano, ahí estaba la escuela secundaria para trabajadores número 42. Yo la conocí allí. Yo estaba en primer año de secundaria, es para trabajadores. Yo trabajaba, ya era una persona de 18 años y estaba estudiando la secundaria.
Y recuerdo muy bien que nos invita el maestro de historia que teníamos ahí en la secundaria, y era el profesor Jesús Ruiz Barraza, el maestro de historia, y nos decía: cuando salgan de aquí, los esperamos con los brazos abiertos en la escuela preparatoria por cooperación, que él era director en ese entonces, y ya se va a federalizar. Así es lo que nos comentó, y nosotros pues estamos inmersos en nuestras tareas de trabajo y parte de la escuela. Cuando se da la oportunidad de que los muchachos, los estudiantes de la escuela preparatoria convivíamos, teníamos los mismos baños, que no eran baños, eran unos cuartitos ahí todos sucios, pero teníamos la secundaria para trabajadores y la prepa tenían sus baños en ese entonces allá en la esquina donde está abajito de la esquina del campo. Ahí estaban esos baños. Y recuerdo bien que nos trajeron con nuestro uniforme de estudiantes y acompañamos a los estudiantes de la escuela preparatoria. Y sí, cierto, fue un día 2 de diciembre, muy frío, estaba haciendo mucho frío a la hora que mencionaron los compañeros. Y llegó Luis Echeverría, lo trajeron los muchachos, subimos, los trajeron, estuvimos aquí. Y fui parte presencial de esta historia cuando el profesor Marcelino dirigió sus palabras como representante de los estudiantes, el profesor Jesús Ruiz Barraza también, y luego vino el señor Echeverría. No recuerdo si hubo otras personas que establecieron un diálogo, pero sí recuerdo la manta que sacaron y que estaba enfrente del señor Luis Echeverría, y es cuando dijo: desde este momento queda federalizada la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Y todo el mundo aplaudimos, y también mencionó: y los alumnos de la Escuela 42 para el mes de mayo estarán en su nueva escuela, porque era una escuela muy vieja, de madera, en forma de U, en el campo. Entonces fueron acontecimientos muy importantes que generaron, gracias al liderazgo de las personas que en su momento les tocó asumir una responsabilidad histórica. Y esa responsabilidad histórica, recuerdo bien, porque yo era trabajador de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas. Y tan era así ya el sentido de que se iba a federalizar la escuela, que un servidor trabajaba en una carpintería, en una fábrica, como ebanista, y me dijo mi tío, porque mi tío era un maestro de aquí de la Lázaro Cárdenas, que ustedes no conocen, él ya se jubiló, el profesor Francisco León Galarza, y fue el que me trajo aquí a la prepa, y vine como carpintero, y arreglando los mesabancos, haciendo muebles para la escuela, y allí terminé la secundaria y cursé la preparatoria aquí. Entonces, para mí, en lo personal, me es pues de una emoción muy grande, porque aquí me formé, aquí conocí a mis compañeros, a Lidia, a Marcelino, a Cruz, a Marta Mota, a todos los compañeros y muchos que se han jubilado. Entonces, aquí estudié en mi escuela trabajando y estudiando en las preparatorias Lázaro Cárdenas. Y gracias a ese liderazgo incipiente, inicial, de gran trascendencia para la ciudad de Tijuana, también tuvimos un director que tenía esa parte de protagónica, de sobresalir tal vez como persona, pero que se llevó encima también a la escuela preparatoria, y gracias a eso la escuela tenemos pues todas estas instalaciones. Se hicieron varios sorteos de casas, dimos el mes de sueldo cuando recibimos nuestro primer sueldo, porque a los 6 meses nos pagaron después de federalizar la escuela. Aportamos una compensación de 22% también. Entonces fue un trabajo enorme de los trabajadores, de los estudiantes y de los padres de familia, motivados por el hecho de tener una escuela que es la número 1, me atrevo a decir, en México. En Baja California es incuestionable. En México, pues es de las escuelas más grandes, con una gran historia, y esta historia se ha construido
con cada uno de los jóvenes que han cursado en la institución, situación que también a ustedes son parte de esa historia y que estoy seguro que en un futuro pues también le darán brillo, renombre a sus personas, pero también a la institución. Es la historia que yo viví y que hay muchas anécdotas que pudiéramos contar, pero que bien aquí se han relatado y creo que ustedes deben de sentirse orgullosos de ser jaguares de nuestra institución. Gracias. Antes de entregar el conocimiento, se lo pide el director de la escuela, el profesor Cruz Olín, va a hacer la palabra. Gracias, muy buenos días. Quiero pedir el acompañamiento de todos ustedes para reconocer a los integrantes de esta mesa de protagonistas de la federalización. Estamos hablando de personas que en esa época eran estudiantes de la escuela o estudiantes de la secundaria para trabajadores, como el caso del maestro Alfredo, que vivieron esta experiencia extraordinaria que sin duda dejó marcada toda su vida, al grado de que siguieron relacionados con la institución de una o de otra manera, como es el caso del licenciado Julio Tejera y el caso de los que abrazaron la docencia aquí mismo en su alma mater, la escuela que les dio los estudios. Igual veo aquí pues no solamente al profesor Enrique Briceño, que él es exalumno de esta escuela, de la época cuando era por cooperación, él sí es de la generación 54-56. Veo a maestros jóvenes que se han integrado y que son exalumnos de la escuela, como el licenciado Santiago Guzmán, como la Miriam Mancillas, por ahí que la... Y bueno, un servidor también, fuimos alumnos de la misma época, ya como estudiante de Alfredo Quintero, de la generación 75-78. Y en mi caso, cuando yo llegué a esta escuela, la escuela ya estaba federalizada, ya tenía los 3 edificios centrales de la plaza cívica y la planta baja de lo que ahora es la dirección, como construidos, como ya se narró aquí, precisamente en las palabras de cada uno de los protagonistas que tenemos el honor de contar con su testimonio. Para ustedes, jóvenes de estas generaciones nuevas, de estas generaciones del siglo XXI, y como les he dicho en las asambleas, les corresponde el alto compromiso de tomar la estafeta de este legado que nos están dejando estos protagonistas de la federalización, para que nosotros hagamos que este tren siga avanzando hacia adelante y que no le pongamos nunca la reversa, que no dé marcha atrás, que no retroceda, sino al contrario, sigamos llevando a nuestra preparatoria hacia adelante siempre. Con esto, quiero por último entregar estos reconocimientos a quienes están aquí acompañándonos esta mañana. A la maestra Lilia Ruth García Castro, su reconocimiento. El texto dice: la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas entrega el presente reconocimiento por su participación en la mesa redonda protagonistas de la federalización ante estudiantes de esta institución educativa en el marco del 45º aniversario de la federalización de nuestra escuela. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber, y este es para el licenciado Julio Tejera Torres. De igual manera, para la maestra Marta Judith Mota Parra. Para quien fue el presidente de la Sociedad de Alumnos en los momentos más importantes, al licenciado Marcelino Hidalgo Silva. Y a nuestro maestro Alfredo Quintero.
finalmente quiero decirles que hay algo que no mencionaron ellos o por ahí lo dejaron ver, pero en esa época fueron reconocidas precisamente las 3 generaciones de estudiantes que participaron en los momentos. La última de 2 años, que fue la 71-73, la primera de 3 años, 72-75, y la segunda de 3 años, 73-76, y con un reconocimiento muy claro del papel que les tocó jugar en ese momento, fueron llamadas en ese entonces las generaciones heroicas. Así se les llamó, y claro que sí.